Buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a la segunda parte de esta jornada federal de vinculación tecnológica desarrollada por las entidades que conformamos la red Vintecar 4.0 y está siendo coorganizada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Hemos tenido en el transcurso de la mañana diferentes disertaciones que podrán encontrarlas en el canal de YouTube del foro, ya que ha sido una transmisión en vivo. Sin más, comenzamos la disertación, el cuarto panel, de la tarde, que es chequeo digital, herramientas de autodiagnóstico, por la Universidad Nacional del Litoral. Está Soledad López Cuesta. Ella es coordinadora del programa de fortalecimiento de pymes de la Universidad Nacional del Litoral. Soledad, tenés el micrófono perfecto. abierto. Ahí. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para mostrarles una breve presentación. Un momentito. Aquí estamos. ¿Me confirman si se está viendo bien? Sí, perfecto, se está viendo bien. Bárbaro. Bueno, nosotros venimos de la Universidad Nacional del Litoral, específicamente de su Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, que es de la cual depende el programa en el que yo estoy trabajando, y estamos en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Y con una influencia en la provincia en general. Lo que venimos a presentarles es la herramienta de chequeo digital. Es una herramienta de autodiagnóstico que permite a las pequeñas empresas, a las pymes en general, medir su estado de madurez digital. Con esta información poder ir detectando puntos fuertes, oportunidades de mejora y demás, para iniciar ese proceso de transformación tecnológica o de transformación digital. Luego vamos a repetir estos datos, pero allí tienen la dirección en la que está disponible esta herramienta. Es una herramienta que está disponible gratuitamente para realizar el autodiagnóstico y de manera online. Esta herramienta nos permite conocer un estado de madurez digital, de situación en cuanto a tecnología y habilidades digitales, y también nos permite conocer algunas recomendaciones. La herramienta fue desarrollada originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo en sociedad con la Fundación País Digital de Chile. Luego el banco, a través de distintos acuerdos y consensos, fue llevando esta plataforma por varios países de Sudamérica y el Caribe, y en el caso de Argentina, la Universidad Nacional del Litoral hizo este acuerdo con el banco, y es la única universidad en el país que cuenta con esta herramienta en sus servidores. De hecho, nosotros también tuvimos que encarar el proceso de adecuación de la herramienta que se había gestado de alguna manera en Chile. Acá tenemos algunos datos un poco desactualizados de la realidad chilena, pero ellos en 2021 tienen más de 5.000 pymes que ya han sido diagnosticadas. Algo que es importante para la validación de la herramienta es que la Fundación País Digital junto con el banco hicieron un proceso de revisión y análisis de otras herramientas de análisis similares, otros modelos. Ellos revisaron 54 modelos de madurez digital para un poco recopilar experiencias en otros países, buscar problemas, defectos, elementos comunes, criterios a tomar en cuenta, y se analizaron también 16 plataformas web, con lo cual le da una cierta robustez a la herramienta en cuanto a todo el análisis previo al desarrollo que se realizó. Y también, bueno, por supuesto, a la prueba en campo. Así se ve la máscara del chequeo digital en la página de la universidad. Esto es lo primero que vemos cuando accedemos.
Como decíamos anteriormente, el chequeo digital nos va a permitir obtener, inmediatamente después de responder esta encuesta, un reporte completo de nuestro estado de adopción tecnológica, recomendaciones para la implementación de las pymes en el mediano y en el corto plazo, y también permite un registro comparativo. Es decir, yo me registro hoy, obtengo mi reporte, tomo algunas acciones, puedo volver a cotejar dentro de unos meses y se realiza un análisis comparado. El chequeo, como dijimos, funciona online. Lo que debe hacer aquella persona o equipo de trabajo que tenga un profundo conocimiento de la organización es responder una encuesta que le llevará entre 25 y 30 minutos sobre 8 dimensiones de la pyme. Y acá hubo algo que a nosotros como universidad nos interesó muchísimo, que no solamente está enfocado en cuestiones tecnológicas, de producto, de proceso, por decir más duras, sino que también se contemplan muchas cuestiones vinculadas a la cultura organizacional, a las comunicaciones, al capital humano, o sea, otras variables más soft que operan como habilitadores de estos procesos. Cuando nos registramos, lo que vamos a tener que brindar es información del referente personal, información de la empresa, definir una contraseña, y algo que nos parece importante es que toda esta información es estrictamente confidencial, ¿sí? Luego hay una pequeña caracterización de la empresa, en la que tenemos que seleccionar en qué provincia está instalada, el rubro de la actividad, y si se trata de una pequeña, mediana empresa, mediana tramo 1, bueno, ahí tenemos una breve referencia a nuestro sistema de AFIP, para el que no sepa cómo ubicarse en la categoría. Así se van las preguntas. Hay preguntas cerradas por sí o por no, como en este caso, y podemos observar algunos términos que se encuentran subrayados, que nos permiten acceder a un glosario, por si aquel que está respondiendo tiene alguna duda sobre el significado de algún término. Luego hay otras preguntas como estas, por ejemplo, en las que la evaluación en alguno de los ejes se va a hacer en términos como de intensidad, es decir, por ejemplo, en este caso hablamos del interés por las tecnologías, desde el no me interesa en absoluto el 1 al me interesa muchísimo el 7, podemos elegir alguna alternativa intermedia que sea la que mejor refleje el estado de situación. Y tenemos acá una barra de avance en el trabajo. La empresa, al responder la encuesta en 25 minutos, media hora, recibe un resultado inmediato, un documento personalizado en el que se va a señalar el nivel general de madurez, desde un grado inicial a un grado experto, y a la vez un análisis de cada una de estas dimensiones o ejes que estuvimos mencionando anteriormente, para saber en qué estado se encuentra. Y algo también muy importante, que es complementario, se hace un estudio de la disposición de la pyme en este proceso de adopción, en el que se van como cruzando cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal, la preparación y los conocimientos de los recursos humanos que están en las organizaciones. Finalmente recibimos un pool de recomendaciones que están ajustadas a la realidad de la empresa que estuvo respondiendo esta encuesta. Tenemos recomendaciones que son para el corto plazo, más inmediatas, y otras cuestiones más pensando en el mediano plazo. Y también nos pareció interesante que las recomendaciones están realmente muy ajustadas al tipo de empresa y a lo que han ido respondiendo, porque bueno, muchas veces nos encontramos con recomendaciones que tienen que ver con el uso de herramientas de trabajo colaborativo, software de uso libre y algunas otras cuestiones que facilitan el proceso para las que están en los niveles iniciales. ¿Qué podemos hacer con estos resultados? Bueno, podremos mapear los niveles de madurez digital por regiones, podemos establecer comparaciones, conocer tal vez los niveles de madurez digital por tipo de actividad económica y empezar a jugar un poco con estas variables, hacer cruces de qué tecnologías están más disponibles en algún rubro de actividad, algún tipo de empresa o por tamaño y sucesivamente, conocer qué tecnologías están más difundidas y rezagadas. ¿Y por qué todo esto? Porque esto nos va a permitir diseñar o codiseñar con las pymes estrategias para poder encarar sus procesos de transformación digital. Pero saber en qué puntos van a requerir mayor asistencia y en cuáles no tanto.
como universidad nosotros nos hemos planteado hacer este acompañamiento de lo que hemos dado en llamar la Ruta Digital UNL. Esto implica desde un acompañamiento a las empresas a través de talleres de sensibilización que realizamos para preparar un poco a las empresas para realizar su chequeo. No es que no lo puedan hacer solas, pero nos parece importante este acompañamiento a través de referentes locales o territoriales que nos puedan hablar de estos habilitadores tecnológicos, de cómo es el estado de situación en una zona o en un rubro en particular. Después desarrollamos un sistema de píldoras en video, que es la ruta digital propiamente dicha, donde vamos abordando distintos temas como seguridad, marketing digital, las tecnologías 4.0, para que a su vez las empresas puedan tomar conciencia de cómo se encuentran con respecto a algunos de estos temas, a estos pilares, y dar la posibilidad de que soliciten servicios especializados que podemos brindar desde nuestra oferta tecnológica, ciclos de formación a medida. Podemos también realizar la asistencia que muchas de estas empresas van a requerir para poder formular proyectos. Doy ahí como ejemplo el pack de transformación digital que se desarrolló el 2020, que fue un buen antecedente para la presentación, este chequeo digital. Lo usamos en las presentaciones. Y luego, por supuesto, todo un caudal de información muy interesante para realizar informes y estudios estadísticos un poco en la línea de lo que veníamos comentando. Bueno, esto ha sido un poco la presentación y aquí les dejamos los datos de contacto, tanto de la plataforma como el mail particular del programa. Bueno, Soledad, muchas gracias. Tengo acá una pregunta. ¿Qué resultados fueron los que obtuvieron hasta ahora? Mira, nosotros hemos lanzado esta plataforma el año pasado. Voy a avanzar un poquito en la presentación. Acá. Tenemos hasta ahora 140 reportes realizados y entregados con varios ciclos de sensibilización que realizamos en localidades de la provincia de Santa Fe. Y hemos consolidado lo que llamamos un dispositivo de transferencia metodológica para que aquellas instituciones que deciden encarar este proceso, que quieren utilizar la herramienta, puedan sensibilizar a las empresas de su región. Es decir, hicimos un compilado de buenas prácticas, algunas cuestiones metodológicas interesantes para que estas entidades puedan llevar adelante también ese proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque la herramienta, al ser de alcance nacional, nos ha de alguna manera compelido a realizar todo tipo de vinculaciones y a potenciar las sinergias con otras instituciones. Por lo tanto, nuestra universidad, y lo cuento también como un resultado importante, tiene convenios ya firmados con la Universidad Nacional de Cuyo, la de Mar del Plata, la de Rafaela, y algunas otras instituciones terciarias como el Instituto Superior San Martín, de Comodoro Rivadavia, con la Cámara Argentina de la Construcción, perdón. También hemos celebrado convenios que nos permiten compartir de algún modo los resultados por región o por tipo de empresa para poder potenciar la prestación de servicios, la atención de las demandas que puedan surgir como resultado de estos diagnósticos. A su vez también establecer este mapeo, digamos, de redes a través de, por ejemplo, polos tecnológicos u otras asociaciones y agencias que están dentro de nuestro ecosistema y que pueden colaborar en estos procesos de transformación digital. La herramienta está avanzando, y con esto cierro, en la generación de una especie de tablero de comando. Esto es una innovación del banco particularmente, que sigue trabajando en la herramienta, es una herramienta en crecimiento, pero nosotros tenemos de por sí algunos relevamientos de resultados, y esto que les quería compartir es que si bien la mayoría de las empresas que se están testeando son pequeñas o microempresas y que se encuentran casi todos en niveles iniciales o novatos de madurez, el nivel de preparación para la adopción de la tecnología es muy alto. Así que esa es una buena noticia. Bueno, Soledad, muchas gracias. A ustedes. Vamos a continuar. Si querés, podés dejar de compartir.
Excelente. Vamos a continuar con Jorge Poteca, que, bueno, que nos va a contar el camino hacia la digitalización. Jorge Poteca es empresario industrial PYME, director de Ciencia y Tecnología en Industriales Pymes Argentinos, coordinador de Ciencia y Tecnología en la Unión Industrial de Berazategui. Jorge. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí en Vintecar 4.0. La verdad que es un orgullo pertenecer a este grupo con todas las personas que suman al desarrollo tecnológico aquí en la Argentina. Bueno, Industriales Pymes Argentinos es una cámara que nuclea industriales pymes de todo el país. Estoy a cargo del departamento, como también además soy empresa y grupo de empresas miembro de la cámara, de la asociación. Les presentaré un breve video para que se comprenda a qué industria tenemos aplicado nuestros sistemas, mostrando además la interacción con diferentes plataformas. A ver si me deja pasar de presentación, ¿no? Bueno, lo que hacemos es compartir, ¿no?, nuestra experiencia, ¿no?, y el estrés que a veces tenemos los empresarios y el estrés organizacional que se genera, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? O sea, tener incertidumbre o información objetiva basada en datos, ¿no? Que ahí es donde inicia, y hoy se habla tanto del Big Data. Bueno, les comparto un video. Y en ese video vamos a poder ver cómo iniciamos hace una década ordenar los datos, ¿no? O sea, se pueden, digamos, en el camino PYME, o sea, mi objetivo hoy es comentar cómo iniciamos en este camino, porque haciendo empatía con la realidad PYME, ¿no?, creo que es importante compartir las experiencias para que podamos acceder todos a poder sostenernos en el tiempo, ¿no?, y evolucionar. Hemos desarrollado alianzas estratégicas basadas en capacidades, en la ética y la confianza ganada entre los distintos eslabones que formamos este grupo. Eso nos permitió evolucionar y sortear la crisis provocada por la importación indiscriminada de moldes y matrices. Por esto digo que enfocarnos en un camino que nos permita sostenernos de pie en un mundo que cambia cada vez más aceleradamente y más aún en momentos donde una pandemia nos castiga reduciendo nuestra productividad, ¿no? Entonces debemos tomar decisiones concretas y ágiles basadas en los datos. Ahí les comparto el video. A ver si me permite desde aquí, y si no me permite desde aquí. ¿Se está pudiendo visualizar? No, Jorge, no se está viendo el video. El video no se ve, lo voy a compartir directamente. Entonces, un segundito, ¿no? Voy a dejar de compartir y compartir el archivo. Vamos a hacer así y vamos a ir al... Dejar de compartir y tomamos el video directamente. A ver, ahí estamos. Compartir pantalla, ahí estamos. A ver si se ve. Ahí va. Perfecto. Bueno, nuestra empresa tiene 65 años en el mercado. O sea, hemos incorporado tecnología ya desde el año 1990. Centros de mecanizado, hemos sido una de las primeras empresas en incorporar sistemas CAM, que son sistemas de asistencia de mecanizado por computadora, ¿no? Y esos eran sistemas en ese momento basados en DOS. Eso, en ese momento, que ahí hay un
un gran dilema, ¿no? Si la tecnología genera desempleo o no. En ese momento éramos 10 personas y lógicamente las personas que por ahí tallaban a mano y demás tenían esa incertidumbre. Y cabe destacar que en ese momento eran 10, hoy somos 35, ¿no? Esas personas que por ahí tenían esa incertidumbre se terminaron jubilando en la empresa. O sea que es una empresa que, digamos, valora mucho el capital humano y no se generó desempleo, sino que al contrario, fuimos evolucionando para poder estar competitivos a nivel mundial. Calidad, plazos de entrega y en determinados momentos, lógicamente, en costos, porque hay veces que incide también las materias primas y bueno, ahí es otro tema. Implementamos sistema de gestión, o sea, hace 8 años empezamos hace 10 años empezamos a ordenar la información, ¿no? En formatos más estándar como Excel, por ejemplo, y después empezamos a implementar sistema de RP, que es lo que aquí les muestro en la pantalla, donde podemos desarrollar nuestra ingeniería de fabricación. En esa ingeniería nosotros lo que hacemos es estimar todos los tiempos estándar de cada proceso, de cada pieza que hacemos, ¿no? O sea que tenemos que gestionar tiempos. Nosotros lo que vendemos son un servicio de mecanizado, ¿no? Aparte de los sistemas y todo lo que es tecnología que fue sucediendo después, ¿no? Pero en la unidad de negocio de mecanizado, que es el ejemplo que les muestro, vendemos tiempo, servicio, y ese tiempo tenemos que gestionarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante tener una ingeniería, poder comparar estos tiempos y ser ágiles en la respuesta en cuanto también a plazos de entrega, que también el sistema colabora en ese aspecto. Ahí en la pantalla les muestro cómo se van dando de alta los proyectos. Es importante, acá se puede observar cómo está todo codificado, cada proceso, cada máquina, cada recurso, cada insumo. O sea, para empezar a transitar ese camino es importante generar códigos simples, ¿no? de cada insumo, de cada proceso, cada máquina. Eso nos va a ayudar a poder conectar todos los datos y poder después incorporar inteligencia artificial con ese cruce de datos, ¿no? O sea, esto luego nos permite generar la propuesta formal para el cliente. Dentro de ese producto consta toda la ingeniería y todos los costos. Pieza por pieza, proceso por proceso, como se puede ver acá en este caso, ¿no? Cuando el cliente nos envía la orden de compra, generamos automáticamente las órdenes de producción. Esas órdenes de producción tienen asociado el sistema de calidad. Ahí está el formato de la planilla de calidad, pero hoy está en formato digital. El sistema fue evolucionando y hoy tenemos toda la parte de calidad conectada con el ERP. Hacemos la planificación de cada proceso, ¿no? Esto nos permite tener un buen plazo de entrega, nos permite no tener capacidades ociosas, nos permitió diversificar. O sea, nosotros en 2015 tuvimos que empezar a diversificar y pudimos sostener la empresa gracias a habernos basado en desarrollos tecnológicos, ¿no? Ahí planificó uno de los proyectos, ¿no? de mayor prioridad y ahora empieza a agregar para optimizar la línea, el flujo y la planta, la capacidad instalada. Empieza, en distintos colores se ven los distintos proyectos, ¿no? y distintas piezas. Y aquí se ven reflejados en un diagrama. Entonces, este flujo guarda toda la información de en qué máquina o en qué puesto se realiza cada tarea, teniendo fecha y hora, ¿no? Toda esta data nos permite a nosotros después poder hacer análisis de productividad y viendo desde distintos ángulos, ¿no? Desde el personal, poder evaluar si falta capacitación en algunos de ellos. O sea, está todo muy conectado, pudiendo ver por máquina, ¿no? Productividad por máquina, pudiendo comparar procesos de distintos proyectos. O sea, es bastante amplio lo que
da como beneficio poder tener información, ¿no? Y principalmente lo que les comentaba de bajar el nivel de estrés, porque teniendo datos, uno puede saber dónde está parado. O sea, nosotros lo que nos pasaba, y cuando tomamos la decisión, es que queríamos saber cuál era la facturación del mes, y son proyectos largos. Por ahí hacer una moldería, por ejemplo, para la unidad de negocio de moldes de vidrio, y por ahí nos lleva 45 días, porque va solapado en distintos proyectos. Entonces, hacer el corte mensual de saber cuánto rindió la planta era imposible, ¿no? Entonces, nosotros de esta manera y con el ERP tenemos una contabilidad de costos que nos determina cada proceso vendido de la cantidad de piezas ejecutadas de cada uno de esos procesos. Entonces, yo puedo hacer un cierre mensual, por día y demás del rendimiento, tanto de los costos como de la venta de cada producto, ¿no? Si bien no se ejecutó la factura electrónica, que eso se hace al final cuando está liberada por calidad, pero nos permite poder estimar cómo viene nuestra planta y la facturación. Tengo ahora la otra presentación que voy a continuar. Un segundito. Bueno, ahí se ve la presentación, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, este es el sistema de gestión de la calidad. Tuvimos suerte de acceder, y por eso es importante las políticas industriales, ¿no? y la intervención del Estado en el apoyo, y más a la pyme que digamos, le cuesta quizás acceder a ciertos niveles, ¿no? de desarrollo. Entonces tuvimos la suerte de poder aplicar Kaizen en un programa que se llama Kaizen Tango, y hemos podido, digamos, conectar toda la parte digital que veníamos desarrollando a también que el sistema de calidad siga basado también digitalmente. Y en este sentido desarrollamos un sistema de gestión de la calidad, ¿no? Donde el inicio y el acceso permite distintos niveles de permiso, ¿no? Por ejemplo, el departamento técnico puede, voy a pasar a la pantalla siguiente, ¿no? El departamento técnico puede determinar cuáles van a ser los controles, ¿no? Cuáles son las medidas críticas, asignándole cuáles son todas las variables a controlar. Ahí arriba se ve que está el artículo del proceso, ¿no? Que ese es el código. Yo ya, viendo ese código, yo ya sé que es un proceso, que es de un parizón, que es de una pieza, sé que es de fundición, o sea, porque le pusimos una lógica en la generación de los códigos. Luego de esto, tenemos la carga de datos de esas dimensiones a verificar cuáles son los dimensionales y cuáles son sus tolerancias, ¿no? Y también se puede determinar cuál es el muestreo que se va a realizar, ¿no? Si son 100 piezas, si se van a controlar el 10% o el 100%, dependiendo. Todo eso tiene que ver con metodologías del Kaizen también y de saber cuál es la capacidad de proceso. Luego tenemos el ingreso de datos, que esto lo hace el operador cuando está mecanizando, genera los registros. A su vez también puede registrar el departamento de control de calidad, ¿no? Si hay una variable que está fuera, ¿no? Ahí se ve con color rojo, por ejemplo, entonces se puede identificar en el mismo momento cuál es la causa. Entonces vamos generando datos, ¿no? Y teniendo toda una trazabilidad de en qué momento se realizó ese número de pieza, en qué máquina, qué proceso, qué persona, si necesita capacitación o no, si estaba formada, o sea, cada hito queda bien informado en nuestro sistema. Luego tenemos el análisis de datos, ¿no? Aquí, bueno, filtramos por los proyectos, tipo de pieza, cuál es el proceso y dependiendo del proceso, cuáles son las medidas críticas. Entonces tenemos una gráfica de control de XY, donde podemos hacer un muestreo y agrupamos de A3 como para poder determinar la media, ¿no?
Entonces, esa media, digamos, se grafica. Debajo de eso está el gráfico de amplitud, que es el rango, ¿no? Y saber si estamos dentro o fuera del rango. Y debajo tenemos todo un cálculo de probabilidad estadística, ¿no? O sea, lógicamente acá se informa el límite inferior de control, el límite superior de control, que no significa que sea la tolerancia, sino que nosotros lo acotamos aún más para poder estar dentro de parámetros y de capacidad de proceso basado en Six Sigma. Se nota ahí debajo que está la campana de Gauss, ¿no? Donde tenemos cuál es la media y cuáles son el límite inferior y superior. De ahí pasamos al análisis de datos, ¿no? Ese análisis, por ejemplo, en este caso simulamos un desvío, entonces ese desvío que está fuera de tolerancia nos dice que hay piezas inaceptables, ¿no? O sea, entonces, y nos dice cuántas no conformidades puede haber con un cálculo estadístico, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Un cálculo probabilístico nos dice que va a haber 6 piezas posibles que estén fuera del rango. Entonces nos permite adelantarnos y lógicamente que no haya pérdida de calidad al cliente, ¿no? Entonces, estos datos y el gráfico de dispersión y demás, aplicándole cálculos de probabilidad estadística, nos permite generar todo esto. Después viene el análisis y la solución, que aquí lo que aplicamos son los 5 por qué de la metodología de Kaizen, ¿no? O sea, primero determinamos cuál es la ocurrencia, en qué máquina, qué persona, cuándo, dónde, cuántas piezas, ¿no? El análisis de la situación, bueno, los 5 por qué, cuáles son las acciones correctivas que vamos a tomar, y después de esas acciones correctivas, cuál es el resultado, a ver si es el resultado esperado, ¿no? Y se genera una conclusión. Se informa quién es la persona que está haciendo el seguimiento, ¿no? De este análisis y se hace el cierre del análisis que lo hace, digamos, el supervisor, el jefe de planta. Tenemos un reporte de no conformidades interno donde podemos determinar con el objetivo de que al cliente vaya el 100% de la calidad. Y ahí podemos ver las causas, ¿no? Y verlo de una manera gráfica. Entonces, ahí podemos determinar y hacer Pareto para decir, bueno, vamos a abocarnos a estas causas que son las fundamentales, las principales, las que, digamos, mayor impacto negativo puede generar, ¿no? Entonces, dentro del análisis, por ejemplo, no sé si se ve la flecha del mouse, aquí a la derecha, en el rincón de abajo a la derecha, dice, por ejemplo, error de seteo, herramienta floja, defecto de material, especificación errónea. Entonces, y ahí tenemos el analizar y el ver, ¿no? de toda esa situación. Después la solución de caso, ¿no? Que ahí es donde nos enfocamos en los casos atípicos, ¿no? En los que más desvíos por X quizás generó y bueno, enfocarnos en la mejora. Y ahí analizamos luego, ¿no? si modificamos dispositivo, herramental, si es un problema de nuestro proveedor de materia prima y demás. El sistema genera los reportes de calidad automáticamente, ¿no? Los genera en formato PDF para enviar al cliente. También nos permite exportar a Excel para poder hacer un cálculo por fuera del sistema también, si queremos jugar con esos datos de otra manera. Y el reporte de calidad para el cliente, ¿no? Que sale completo, porque el reporte anterior era cada proceso. Este es de la pieza terminada. Después, el OE, ¿no? Que toma todos los datos del ERP, ¿no? Y de calidad también. O sea, nosotros, por ejemplo, en calidad, si bien puede llegar a estar en 98%, al cliente enviamos al 100% porque lo tomamos como horas de reproceso. Entonces, ya tenemos identificado, si hay que reprocesar, también se da de alta en el sistema. Y esa orden de producción que se da de alta en el sistema para reprocesar, no nos genera venta, ¿no? Lógicamente, porque no tiene un tiempo cotizado. O sea, y ahí empieza a impactar, ¿no? Desde lo económico,
¿no? Porque vamos a tener un costo y no vamos a tener una venta. Bueno, tenemos la gráfica de nuestra planta, ¿no? Esta es una de nuestras plantas de mecanizado, las máquinas CNC conectadas al sistema. Entonces, bueno, si está en verde la máquina está cortando viruta, si está en rojo la máquina no está cortando viruta. Y bueno, ¿cuál es el proyecto que está ejecutando? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Esta imagen está congelada, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el tema de conectividad, ¿no? De las máquinas a los sistemas de gestión. Y luego tenemos el plan de mantenimiento también dentro del ERP, entonces podemos darle seguimiento y tiene todo concatenado, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí estoy parado sobre el mantenimiento de una de las máquinas y puedo ver el detalle de lo que hay que hacerle a esa máquina. Entonces ahí tengo si es un mantenimiento, son mantenimientos preventivos, ¿no? Lógicamente porque están planificados. Y si hay un mantenimiento que es correctivo, se da de alta y se informa en el sistema. Entonces yo puedo saber con qué periodicidad tuve que hacer correctivos y determinar que tal rodamiento lo debo cambiar a tantas horas de uso, por ejemplo, ¿no? Porque empiezo a generar data que ayuda a la inteligencia artificial a que me tome decisiones de qué momento tengo que hacer el preventivo. Entonces todo se retroalimenta. Esta es la planilla que genera el mantenimiento preventivo de una máquina, ¿no? Donde tiene paso por paso cada proceso que se hace, cada operación en realidad, ¿no? Por ejemplo, el panel de control y tiene las distintas verificaciones que hay que realizar y chequeos, ¿no? Y el operador que lo haga, o la persona de mantenimiento que lo realice, en el ERP tiene que hacer el cierre como que ya fue realizada esa tarea. Entonces, esto también entra en el programa de planificación, o sea que el sistema de planificación ya sabe cuándo voy a tener disponibilidad en la máquina también para poder hacer el preventivo. Entonces eso también me genera optimización de la línea de producción. Así que bueno, eso es todo. No sé si estoy bien en tiempo, me excedí un poco y les pido disculpas. Sí, pero muy bien. Jorge, te agradezco. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo llevar adelante el proceso de implementación en una pyme y la aceptación por parte del personal de la empresa? Sí, creo que es importante, bueno, lo que venimos haciendo desde el año 1990, como comenté, ¿no? De concientizar de que hay que ir en ese sentido, de que la tecnología tiene que estar utilizada a tal fin. Nosotros, bueno, somos una empresa humana y sabemos, digamos, que hay cuellos de botella o hay determinados procesos que quizás no sean los más adecuados para una persona, ¿no? Por ejemplo, nosotros si hay un proceso crítico y es cuello de botella, poder resolverlo con tecnología, eso nos ayuda a que quizás destrabando ese cuello de botella, a su vez contratemos más gente. ¿Por qué? Porque va a aumentar nuestra capacidad de los otros elementos o recursos que disponemos, ¿no? O sea, si podemos hacer más piezas por mes porque destrabamos ese cuello de botella, indudablemente vamos a seguir tomando personal. En cambio, si no se resuelve, digamos, no tenemos mucha alternativa. Y ahí es donde hay que aplicar la tecnología. Y relacionado con esto, la otra pregunta es, ¿genera costos extra en la estructura organizacional de mandos medios o personal indirecto? A nosotros lo que nos permitió fue, y más en un momento de pandemia como estamos ahora, que estar basados en esta tecnología, nos tocó que 2 jefes de planta tuvieron COVID en el mismo momento. O sea, al inicio de clases surgió que a los 2 jefes de planta en el mismo momento. Y suerte de tener sistemas y, lógicamente, ir formando al personal también, ¿no? Pero costos, el sistema no los genera, sino que al contrario, deja que los podamos tomar decisiones para poder minimizar los costos. Bueno, dejamos de compartir, queda abierto el conversatorio para quienes quieran hacer más preguntas.
no sé. Está libre para preguntarle a Soledad sobre el tema de digitalización y a Jorge. Si puedo agregar algo que hoy Carlos Candiani mencionaba sobre el tema de educación y demás, me parece que es importante que desde el sector PYME también tomemos compromiso en las prácticas profesionalizantes, por ejemplo, ¿no? Tanto con universidades como de escuelas técnicas en nuestro caso, ¿no? Hay mucho capital ahí humano y aparte es algo que genera beneficio para el país, ¿no? O sea, para el desarrollo de nuestro país. Nosotros acá en el grupo trabajamos con 5 escuelas técnicas y 2 universidades. Ahora con la situación de pandemia, lógicamente no están pudiendo asistir personalmente, pero es importante, creo que suma mucho. En el programa de Kaizen, por ejemplo, se comprometieron los chicos también y desarrollaron como es un ambiente más de hombre porque es metalúrgico, había una chica mujer que me dijeron si podía ingresar y estuvo en el departamento técnico, aprendió diseño 3D, por ejemplo. Entonces fue algo, y ella desarrollaba dispositivos y su compañero soldaba y ejecutaba. Entonces me parece importante que estemos muy conectados la educación, la ciencia, la tecnología, el Estado y las empresas, ¿no? Y bueno, las pymes tenemos mucho para dar. Carlos Candiani, que levantó la mano. Hola, sí, tenía cortado el micrófono. Sí, me quedé pensando el comentario que hizo recién Jorge sobre el tema de desocupación, que es un tema que a mí me quita el sueño realmente. Y hay que tener cuidado con el tema de la desocupación y no desocupación, porque hay que mirar el bosque, no el árbol, ¿no? Esto lo quiero decir en el siguiente sentido. Fíjense que este sistema que él está planteando es bueno, es muy bueno. Y cuanto mejor sea, fíjense cuál va a ser el efecto. Cuanto mejor sea, va a ser menor el costo que va a tener la empresa. Y por lo tanto, va a ser menor quizás los precios de venta y va a ganar mercado. Por lo tanto, va a tomar personal. Entonces, mirando el árbol, uno dice, no, ¿qué desocupación? Todo lo contrario, duplicamos el personal que teníamos antes. ¿Pero a costa de qué? Y a costa que la competencia se quedó sin trabajo. Entonces, cuando entramos a mirar el bosque completo y sumamos todo, encontramos que en algún lado alguien se quedó sin trabajo. Entonces, debemos mirar el conjunto, ¿no? Esto es muy bueno y debemos aplicarlo, no tengo la menor duda, ¿sí? Ahora, que genera trabajo, y puntualmente sí, pero cuando miramos el conjunto de la sociedad, que yo creo que es lo que debemos mirar, la situación puede ser muy diferente. La única forma de que esto no ocurra sería que haya un incremento muy grande en la demanda, cosa que por lo general no está sucediendo. Esa era la reflexión que quería hacer, ¿no? Bueno, a nosotros, en respuesta, Carlos, a lo que decís, o sea, la competencia que nos afecta no es la local y tampoco nosotros afectamos a nuestros colegas aquí localmente, ¿no? O sea, la competencia la estamos teniendo desde el exterior y ahí es donde cuesta competir y lógicamente están preparados y a un nivel de robotización que no estamos aquí preparados o que no podemos acceder económicamente de una manera simple las pymes, ¿no? Entonces, por eso creo que estos espacios así, y yo estoy digamos, siendo colaborativo, o sea, estoy mostrando cuál es el camino y compartiendo la experiencia, o sea, no mezquinamos eso, digamos, y tranquilamente puede estar un colega nuestro viendo nuestro know-how también, ¿no? Así que en ese sentido, en nuestra actividad, digamos, hay capacidad de sobra, la demanda es grande y también el mercado es grande porque si podemos estar competitivos, podemos volver a exportar a Brasil, como exportábamos desde el 2003 hasta el 2014. Entonces, el mercado es grande, el tema
Y mis colegas también exportaban. Entonces hay que estar preparado. Hay una pregunta en el chat que infiero que es para vos, Jorge. ¿Hacen impresión 3D también en la empresa? Sí, sí, sí. No solo hacemos impresión 3D, sino que también desarrollamos automatismos y robótica. Tenemos desarrollo de robot antropomorfo y también robot cartesianos, y ahora estamos con un desarrollo de un robot escala. Todo hecho con la cinemática inversa y el software propio. Así que sí, sí, hacemos. Tenemos 2 impresoras 3D y de tamaños grandes también. Bueno, alguien... Siéntanse libres de tomar la palabra, esto es un conversatorio, para que no seamos siempre los mismos los que hablamos. Yo tengo una pregunta para Soledad. Si no hay alguna otra. Soledad, ¿este diagnóstico puede ser adaptado para aplicarse a instituciones, por ejemplo, a las universidades? Sí, si bien es una herramienta que está pensada para empresas, creo que por la forma en la que están encaradas estas dimensiones es perfectamente adaptable o realizable, por decirlo de alguna manera, por instituciones como por ejemplo la universidad. De hecho, hemos hecho algunas pruebas con este tipo de instituciones en las que hemos tenido un muy buen resultado, porque como les decía, lo que nos interesó más y nos cerró más de la herramienta después de haber probado otros modelos de diagnóstico de madurez digital en otras instancias, es esta cuestión de poder hacer foco no solamente en la aplicación de tecnología y de industria 4.0 y de determinados procesos y gestiones, por ejemplo, de analítica de datos y demás, algo similar a lo que veíamos en los sistemas que estaba mostrando Jorge hace un rato. También hay toda una dimensión más soft que tiene que ver con el personal, con el capital humano, que podemos evaluar e inferir qué tan capacitados o preparados están dentro de una institución para realizar este tipo de procesos de transformación. Así que sí, la respuesta es que sí. Bien. Y la otra es cómo se aceita el pasaje del diagnóstico a la solución del problema que manifiesta una determinada empresa. Nosotros en la obtención del reporte tenemos un muy buen punto de partida, que es este análisis de situación, que es bastante pormenorizado, es un reporte extenso, y también creemos que las recomendaciones son atinadas para este primer punto de partida. Después lo que nosotros planteamos es que hay que trabajar punto a punto con la empresa en particular, y tratar de empezar a machear entre las necesidades, tratar de detectar cuáles son sus prioridades y en el caso de la universidad, por supuesto, analizamos nuestra oferta tecnológica, la posibilidad de brindar determinados servicios desde los grupos de investigación, los institutos de doble dependencia con CONICET con los cuales nosotros nos vinculamos, y como dije anteriormente, también recurrir a expertos del sector, a otras universidades, estos asociaciones virtuosas o vínculos interesantes que se pueden dar, porque bueno, después hay un trabajo que es muy pormenorizado y en el que hay que tener una presencia interesante, importante en horas adentro de la empresa. Entonces, después de este diagnóstico que es en un punto es personalizado, pero tiene algo de estándar, hay que empezar a trabajar concretamente en la problemática, en organizar nosotros le decimos una hoja de ruta para ir viendo cómo podemos avanzar. Nosotros trabajamos con las empresas para tratar de lograr que ellos puedan establecer realmente cuál es el objetivo, para que puedan establecer su presupuesto y para que puedan establecer un responsable en llevar adelante este proyecto, porque bueno, es necesario conducirlo ordenadamente y que haya quien pueda ir convocando los distintos equipos de trabajo, llevando el control de la realización de distintas actividades, así que un poco ese es el acompañamiento, y bueno, va a ir variando después ese roadmap en función del tipo de institución y las necesidades que tenga. Muchas gracias.
Tenemos una pregunta acá en el chat, también para vos, Soledad, de Silvina, que dice, ¿qué tipo de empresas han participado en la evaluación de chequeo digital? En las que hicieron su chequeo, las que tuvieron el reporte, nosotros lo que tenemos detectado en Argentina, los resultados que tiene universidad, son empresas en su mayoría pequeñas y los rubros de actividad son muy variados. Hay empresas de la construcción, hay muchos comercios, hay de rubro industrial, por ejemplo, las empresas de la zona de Mar del Plata y de todo tipo, alimentos, hay empresas de manufactura un poquito más avanzadas tecnológicamente, tenemos de todo. En el caso de Chile, que por ahí, tal vez venga por ahí la pregunta de cómo se evaluó la herramienta con la participación de estas empresas allá, también el universo tiene que ver mucho más que nada con las empresas pequeñas, y los rubros la verdad que han sido muy amplios. Hay empresas de servicios también, tenemos, como preguntaba Emilio, institutos de servicios educativos, de salud, del área inmobiliaria. Hay otra pregunta de Agustín Solá, que te dice, Soledad, el rubro de alimentos, ¿cómo está en relación a otros? ¿Tienen ese dato? Mira, si tengo que sacar una conclusión sería bastante mentirosa, en el sentido de que no considero que tengamos una masa crítica aún de datos como para hacer ese diagnóstico. En ese sentido, la Unión Industrial Argentina hizo un estudio, un relevamiento de estadio de madurez digital muy interesante, que se lo recomiendo, creo que fue en 2019, en el que se analizó, creo que eran casi 700 empresas, un número muy importante, y se fue viendo por sectores o por rubros. La realidad es que hoy digamos, esa interacción absoluta de sistemas dialogando en Industria 4.0 en Argentina, no hay ninguna empresa, ni siquiera las multinacionales, que haya logrado esa integración de sistemas absoluta, con lo cual, por supuesto, sí, hay empresas muy grandes que están muy bien posicionadas en ese sentido, y para el resto, salvo las startups que nacieron como empresas, digamos, del mundo IT, están todas bastante entre un 2 y un 3.0, digamos. Pero no te puedo dar una conclusión así puntual del rubro alimentos. Puedo aportar, es importante el trabajo que hacen, a nosotros no lo realizaron, y es muy bueno porque viene con una mirada muy objetiva, y cuando vienen cuando vienen ojos de afuera a las empresas, digamos, ahí se le cae el ego al empresario, ¿no? De lo que por ahí piensa que está todo ok, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, determinan si tenemos y qué herramientas aparte nos habían informado para poder llevar adelante, o sea, las necesidades que tengamos de inversión, ¿no? Como así también qué herramientas de asistencia. Y bueno, accedimos de esa manera al programa también de INTI. Es como que, digamos, a veces está el miedo empresario de decir, y abro las puertas de la empresa, o sea, abro la información, y el no abrirse se pierden otras cosas, y yo creo que es importante tener y generar esa confianza. Aquí ya lo realizamos hace unos años, y estamos por volver a realizarlo para ver, porque esto es continuo, o sea, siempre hay que mejorar. Gracias. Bueno, ya estamos en horario. Si no hay ninguna otra pregunta, les doy la última oportunidad. Estamos en horario, así que les agradecemos a Soledad López Cuesta y a Jorge Poteca estas excelentes presentaciones, y esperamos 5 minutos y empieza el tema de digitalización en el Estado, en la administración pública, bueno, y afines. Así que si pueden esperar en el Zoom, no hay ningún problema. Silenciamos los micrófonos. Gracias. Sí, gracias.